A esta hora saludamos a Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. Buenos días, señor prefecto. A los tiempos que le tengo por acá, creo que el mismo tiempo que le han tenido abandonados los gobiernos de turno. Y quisiera que nos cuente, hace 3 años estábamos conversando, estuvimos dialogando sobre la situación complicada de la frontera norte de nuestro país, cuando veíamos miles de personas cruzando la frontera, yendo a Ipiales o a Pasto a comprar cuadernos, a comprar ropa, a comprar llantas, incluso a comprar productos, comestibles o de limpieza. En la frontera, la provincia del Carchi, pues veían simplemente cómo esa posibilidad de quedarse con ese dinero en nuestro país simplemente se iba, se fugaba. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, señor prefecto? Muy buenos días. Así es, la situación de la frontera, sobre todo en el norte del país, es una situación de lucha constante, permanente. Particularmente en nuestra provincia ha sido la agricultura, la ganadería, la agroindustria la que ha sostenido nuestra economía. Sin embargo, cuando el peso colombiano se devalúa, tenemos estos momentos graves para el sector comercial principalmente. La provincia ha hecho propuestas permanentemente. Hace 3 años se estableció la canasta transfronteriza, que luego se aplicó también a Sucumbíos, que dio resultados medianos, podríamos decirlo, pero por lo menos hubo presencia ya del Estado. Y bueno, con el actual gobierno se le ha planteado la posibilidad de establecer una política pública de desarrollo fronterizo, que es lo que necesitamos en el norte y en el sur del país. Vivir en frontera nos lleva a tener una condición diferente. Está el tema cambiario, está la presencia permanente de migrantes, en su época de nacionalidad colombiana, hoy venezolanos. Está el tema minero, es decir, tenemos características únicas que requieren de una atención oportuna y eficiente del Estado, y eso es lo que falta, la atención oportuna y eficiente. Ya en el mes de febrero tuvimos un gabinete económico, el señor ministro de Economía estableció ya algunos acuerdos con las autoridades, con el Comité Cívico. Esos acuerdos lamentablemente no se han cumplido. La canasta comercial que ofreció en el mes de diciembre ya el señor presidente de la República, hoy en el mes de mayo no se implementa todavía. El IVA diferenciado, que sería una solución para ser atractivos, tampoco se implementa. Y bueno, el tema no es quejarnos, no es solamente señalar la situación negativa de nuestra provincia. Hoy, aprovechando que tenemos autoridades nuevas, que hay un ánimo renovado con los alcaldes, vamos a convocar el próximo mes a una asamblea de las fuerzas vivas de nuestra provincia para establecer planteamientos claros al gobierno. Nosotros estamos por el camino del diálogo, pero un diálogo que dé resultados, que dé respuestas. La presencia del MIPRO para atraer inversiones. Tenemos áreas y zonas que son potenciales para la inversión nacional, para la inversión local. El marco legal, que es la Ley de Desarrollo Fronterizo, debe estar aprobado su reglamento. Señor presidente, creo que más de un año que no se establezca el reglamento para la Ley de Desarrollo Fronterizo muestra la ineficiencia de algunos de los operadores de su gobierno, y hoy con una propuesta renovada la provincia del Carchi se va a hacer presente y va a pedirle al gobierno nacional la presencia oportuna, permanente, con una política que genere, primero, ingreso, atracción de inversiones nacionales, y tercero, inversión pública. No puede ser que el desarrollo vial no llegue a nuestra provincia. Señor ministro de Obras Públicas, le estaremos visitando también para que nos dé a conocer cuándo se va a iniciar la ampliación de la vía panamericana desde el Cantón Bolívar hasta Rumichaca, una vía que es importantísima, en tanto que nuestros pares colombianos en Nariño ya se está ampliando esa vía desde Rumichaca hasta Pasto. Ellos van a ser más competitivos en transporte, debemos estar en igualdad de condiciones. Pero a ver, de manera efectiva, por ejemplo, usted habla de 2 cosas, la canasta fronteriza, el diferencial en el IVA. Siempre se habla de que es importantísimo darle ciertas ventajas al sector fronterizo, se habla de zonas francas y cosas para poder, sobre todo, mantener, ventajas o darles que sea mucho más atractivo y competitivo frente a lo que sucede en el otro lado de la frontera. ¿Qué ha pasado con esas propuestas? Por ejemplo, ¿por qué no se ha hecho efectivo un IVA diferenciado y cómo les beneficiaría?
Mire, esa es una de las medidas inmediatas que podría tomar el gobierno, cómo hacernos atractivos frente a los consumidores nacionales, frente a otro tipo de consumidores, la devolución del IVA, un IVA diferenciado en los cantones fronterizos sería una tabla de salvación frente a estas devaluaciones, frente a la apreciación del dólar, que es nuestra moneda. Temas importantes. ¿No sería mejor una zona franca en donde uno pueda ir a comprar y no paga IVA? Una zona de desarrollo económico. Ajá. La zona franca no consta en la legislación ecuatoriana, pero sí una zona de desarrollo económica especial. ¿Qué necesitamos para eso? La voluntad política del gobierno, los esfuerzos que hace el sector privado local, los esfuerzos que hacen los gobiernos locales de inversión pública han generado cierta dinámica, pero hoy sí requerimos la atención del Estado. Un elemento legal, que ya hemos dicho, la Ley de Desarrollo Fronterizo, incentivos económicos, incentivos tributarios. ¿Qué contempla tributarios. la Ley de Desarrollo Fronterizo que es tan importante para Mire, ustedes? uno de los elementos para el sector público, por ejemplo, contempla la aplicación de un presupuesto adicional para las provincias y los cantones fronterizos, tomando en cuenta la población, la extensión territorial y por ser cantones y zonas fronterizas, un presupuesto adicional para poder hacer más obra pública. En cuanto a la inversión privada, contempla mayor número de años de exenciones tributarias, por ejemplo. Necesitaríamos que junto a la aprobación de esta ley establezcamos ya una zona de desarrollo económico que se cumpla con lo que dice la Constitución y el gobierno y el Ministerio de Economías asignen presupuesto preferencial para las zonas de frontera y juntos establecer un mecanismo de desarrollo que esté acorde con el desarrollo del país y que no estemos olvidados. Recuérdeme una cosa, en las últimas medidas económicas que tomó el gobierno se determinó que se daría ventaja a las inversiones que se hagan en, digamos, en sectores diferentes a los que hay desarrollo actualmente, como Quito, Guayaquil, que se vayan a otras provincias y a otras ciudades. ¿Las zonas fronterizas no están incluidos dentro de esa reforma, de esas medidas económicas que se tomaron? Mire, la legislación es apenas el primer paso. Lo siguiente es que la estructura del Estado, que el MIPRO y los otros ministerios hagan un acompañamiento a las zonas de menor desarrollo, en este caso la frontera norte. ¿Qué tipo de acompañamiento? Un diálogo con los inversionistas nacionales, atraer esa inversión en los sectores que tienen mayor rentabilidad. Esto no lo podemos hacer solos como gobiernos locales. Sin embargo, nosotros le planteamos al gobierno nuevamente seguir trabajando, seguir en la lucha. Sin embargo, le planteamos también que la atención sea eficiente. No queremos solamente palabras, no queremos solamente ofrecimientos. Queremos un gobierno eficiente, un gobierno que se haga cargo del desarrollo fronterizo y un gobierno que contemple un proceso serio de desarrollo de las provincias fronterizas del norte y del sur del país. Si no hay una respuesta adecuada, eso querría decir que el gobierno nos ha abandonado. Si no hay una respuesta efectiva, quiere decir que vamos a seguir luchando a nuestra suerte y eso no es así. ¿Qué tipo de ventajas considera usted que podría ofrecer el sector fronterizo a la instalación de nuevas empresas? ¿De qué tipo de industrias, qué tipo de actividades se podrían desarrollar y ser atractivas para trabajar sobre ellas en determinadas ventajas a título, no sé, de impuestos o de inversiones? Mire, nosotros hace pocos años establecimos una matriz insumo-producto de nuestra provincia en donde se determinan los sectores más atractivos con mayor rentabilidad para el sector privado, el sector de la construcción, el sector de la manufactura, el sector agrícola y pecuario y el sector tecnológico también. Que necesitamos una zona de desarrollo económico normada, impulsada por el Estado central. Repito, que el ministerio pueda atraer a esos inversionistas nacionales y que los gobiernos locales acondicionemos esa área, demos las condiciones necesarias para que se pueda hacer inversión. La provincia del Carchi y el norte del país, la frontera, necesita una reconversión económica y productiva. No podemos seguir viviendo únicamente del comercio, no podemos seguir viviendo del transporte pesado. Necesitamos agroindustrializarnos, necesitamos desarrollo tecnológico, el marco legal. Creo que sin ser el más adecuado existe,
Pero, repito, por tercera vez, la voluntad política del gobierno se hace necesaria y se hace evidente. ¿Tiene usted apertura en el gobierno? ¿Siente que hay apertura en el gobierno para poder escucharlo y poder llegar a los acuerdos que se necesitan y ponerlos en práctica? Mire, nos hemos reunido todos los prefectos con el señor presidente de la República. Le hemos manifestado nuestra preocupación sobre los más de 300 millones de dólares que les debe a las prefecturas del país. Él se ha comprometido en hacernos esa devolución. Esa reunión fue ya hace 4 semanas y hasta ahora no nos establecen las normas y los mecanismos de hacer la devolución. ¿Por qué menciono esto? Porque ese es el nivel de eficiencia que tiene el Estado, que tiene el gobierno nacional. Si a las 23 prefecturas no le atienden oportunamente, ¿qué nos han dicho? Participemos del diálogo nacional. ¿Qué le decimos? Señor presidente, delegue a sus ministros para que estén en territorio, para que tomemos decisiones adecuadas. Hoy el gobierno está descuidando sus labores y sus tareas, están más preocupados que sus operadores hagan mayorías para la nominación de presidentes de las juntas parroquiales. Eso es lo que hacen desde el Ministerio de la Política, sin dar cuenta de las prioridades. La prioridad es la situación de crisis que vive nuestra provincia, crisis que puede ser solucionada con medidas adecuadas, con medidas que no son costosas para el gobierno nacional, pero con la convicción que se debe trabajar por el desarrollo del Carchi y de la frontera. Bueno, pues entonces la realidad, las propuestas y la apertura para poder a través del diálogo llegar a acuerdos efectivos, prácticos e inmediatos está planteada. Muchísimas gracias, señor prefecto, por estar esta mañana con nosotros.